que ya está aquí presente en el estudio Te la Debo, ex intendente de Magdalena también durante 12 años, del 2003 al 2015. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, por la tercera sección, decíamos recién fuera de micrófono, la tercera sección es muy amplia, ¿no? ¿Qué localidades, municipios comprende? 19 municipios, mayoría de conurbano, dividido entre gran parte de conurbano y algunos distritos del interior de, como puede ser Magdalena, Berisso, Ensenada, Cañuelas, Lobo, San Vicente, Presidente Perón, Ezeiza, etcétera. Y con los más complejos, como puede ser Matanza, Lanús, Loma, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui, Esteban Echeverría. Bastante amplio, bien. Bastante amplio. Me faltó una presentación que así te autodefinís en Twitter, hincha independiente, ¿o no? ¿O es un detalle menor? No, no es menor. No es menor. No es menor. Independiente ha sido, bueno, es el rey de copas, el que marcó una tendencia en el fútbol argentino en la década del 80. Totalmente. Bueno, después ya vamos a hablar del deporte. ¿Cómo lo ves a Independiente? ¿Bien? Lo veo mejor, me gusta. ¿Te gusta Holland? Sí, la verdad que desde que vino le puso una impronta distinta al fútbol y me parece que es a lo que nos gustaba a nosotros ver. Al paladar del hincha de Independiente. ¿Y el presidente de Independiente cómo te cae? Tiene empuje. Tiene empuje. Y la última, para ya meternos en los temas de actualidad política y económica, ¿te gustaría un cruce en cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Racing? No, o primero hay que ganar el de octavos. No hay clásico en el mundo que le lleve un equipo a otro 23 partidos de diferencia oficiales, excepto Independiente con Racing. Bueno, está todo dicho, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, contame, Fernando, ¿qué vienen trabajando en su espacio, con algún tema en particular que quieras desarrollar allí desde el Frente Renovador? No, en general lo que tenemos que tomar conciencia de la situación en la cual está viviendo la Argentina, y somos un poco responsables los que estamos en la función pública, tanto el oficialismo como la oposición. El oficialismo una doble responsabilidad porque lleva los destinos del Estado, en general del Ejecutivo, y fue votado para que cumpla con sus promesas de campaña. Para eso la gente lo eligió, y desde la oposición debemos ser responsables, debemos trabajar para que aquellas cosas que la gente votó y eligió se tengan que cumplir, y cuando no se cumplan tener que ser nosotros quien tratemos de recordar al gobierno de las cosas que se prometen en campaña, porque si no va a ser muy difícil que la política pueda ser creíble o que la gente crea de la dirigencia política. Así que me parece que las dos cosas van de la mano, el rol de quien gobierna y el rol de la oposición, en que solamente cumplan con las promesas de campaña. Y en esto que mencionabas de las promesas de campaña, te quería preguntar precisamente por el rol de la gobernadora Vidal, por la gestión que está llevando a cabo. ¿Cómo la ves? Bueno, la provincia de Buenos Aires es compleja en su totalidad en cada una de las áreas. La gobernadora hizo 2 o 3 cosas que interesan bastante. Primero, el escuchar, y también me parece que en ese sentido hay una tendencia distinta a escuchar distintas propuestas, más allá de que las lleven adelante o no. Y me parece que como hecho importante fue pelear la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, que era un tema no menor, y que la provincia en este momento con el fondo de conurbano ha logrado mayores ingresos. De ahí a poder discutir de fondo cuáles temas se han resuelto en plenitud o no, hay una diferencia. En la gestión me parece que al gobierno le está costando, por falta de entender la problemática, o por falta de convicción de resolver los temas de profundidad. Me parece que no hay que hablar mucho de la dirigencia política, simplemente es ir a una panadería, a una carnicería, a la puerta de una institución intermedia y preguntar cuáles son los problemas de la gente, y ahí sale la realidad. No hay que ser un gran estadista ni un gran político para saber qué es lo que le está pasando a la provincia y a la Argentina.
Bien, y en este marco, ¿qué rol empieza a jugar la oposición? ¿Ves de cara al 2019 un gran frente o no? ¿Crees que precisamente la oposición tiene que tener un rol diferente? No, yo lo que creo es que hay que cumplir con lo que se promete. A nosotros nos prometieron, a los argentinos, de que íbamos a bajar la inflación, que se iba a bajar la pobreza, que no se iba a pagar, se iba a eliminar el impuesto a las ganancias, que se iba a crear empleo, un montón de cosas que están dificultando llevarlas adelante, y esas cosas queremos hablar. Me parece que cuando hablamos de los problemas heredados, conozco lo que es recibir una herencia. Yo fui intendente y heredé un municipio y siempre tuve en cuenta que podría echarle la culpa al intendente anterior 6 meses. Siempre. Por eso nunca perdí el tiempo de hablar del intendente anterior, porque el partido empieza el día que vos juraste. Vos te podés hacer responsable los primeros 2, 3, 4, 6 meses. Todo lo que pasa después del 6º mes es responsabilidad tuya. Y la verdad que vos podés tomar acciones, vos podés tomar decisiones que decir, bueno, esto no tuvo un buen resultado, pero sabés cuál es el camino. Y a veces nosotros tenemos claro que no sé si el gobierno tiene claro cuál es el camino, por lo menos el económico. Porque el tema de discusión de estos tiempos, que es lo que más nos ha estado movilizando a toda la sociedad, ha sido el tema de las tarifas. Y la verdad que yo creo que hay que sincerar las tarifas, pero en un marco de crecimiento de la Argentina, en un marco en el cual todos podamos pagar. Esto de que se dice que durante 12 años la fiesta fue una fiesta, las tarifas se las subsidiaron para que se las roben y se las lleve otro. Bueno, métanlo en preso. No es un problema de nosotros, de la Argentina, qué pasó con las tarifas anteriores. Lo que sí tengo claro es que los argentinos no podemos pagar una tarifa en un momento donde la economía no crece. Entonces me parece que hay una desigualdad entre lo que se dijo en la campaña y lo que se está haciendo ahora. Las tarifas hay que sincerarlas, sí. ¿En qué contexto? En un contexto de crecimiento. Bien, y ese caballito de batalla del gobierno que mencionabas, como es la pesada herencia, ¿crees que todavía sigue teniendo legitimidad, que sigue teniendo consenso o que de a poco se fue perdiendo? No, yo creo que en este momento ya todo lo que se diga del gobierno anterior, después de 2 años y medio, lo que no hicieron es producto de no saber o no poder. Yo creo que ya de la herencia no se puede hablar más, porque la grieta esa le sirvió mucho al gobierno para consolidarse en los resultados electorales, pero no para consolidarse en la gente y que la gente esté contenta con lo que está haciendo. Me parece que hay que tener una visión más crítica, hay que ser bien objetivo y hay que buscar los problemas en serio y cómo se resuelven. Estos problemas que tiene la Argentina no son producto de los últimos 2 años tampoco, pero sí creo que son producto de una gran concertación en el cual tienen que participar todos. Estos problemas estructurales que tiene la Argentina no son para que los resuelva un solo gobierno y unos pocos amigos del gobierno. Me parece que es más amplio, y si no lo hacen van a volver a cometer el mismo error. Fernando, yo quería volver un poco a bajar otra vez ahí a la provincia de Buenos Aires, aquí frente a la Plaza San Martín, ahí a la Casa de Gobierno, donde Vidal no está casi nunca. Vos hablabas de que hay una diferencia, a lo mejor, entre, me imagino que imaginarías a Macri, ¿no? Y Vidal, una diferencia, que en provincia hay diálogo y en Nación capaz que no, digo, por lo que te escuché. Sin embargo, habría que preguntarle a cualquier docente cuál es el diálogo de Vidal, ¿no? Y vos creés que Vidal, sabiendo, porque esto no es que yo me enteré o vos te enteraste, sino que el propio Sturzenegger proyectó una inflación de más del 27% como optimista. Otros economistas ya hablan del 30%. Sin embargo, Vidal se niega rotundamente a poner 1 milímetro más de ese 15 en la paritaria. ¿Qué clase de diálogo es este? Bueno, es un tema bastante complicado de poder explicarlo. La única verdad es la realidad. Si quieren esconderla bajo la alfombra, lo pueden hacer. Ningún economista, ni siquiera del gobierno, da una inflación del 15%. Esto es una realidad. Y la verdad es que los problemas que hemos generado nosotros
El problema del gobierno es que no fue muy claro ni muy transparente a la hora de asumir y hacerse cargo y hacer un balance inventario de las cosas que estaban bien y estaban mal. Y ahora creen que pueden seguir echándole culpas al gobierno anterior. En este gobierno no han bajado la inflación porque no han hecho las cosas que tenían que hacer. Y porque la verdad que ahora se les complica porque la verdad que en el orden nacional y en el provincial no ha bajado el gasto público. Y no creo que hayan ido a los lugares más sensibles, o en algún caso sí, pero en otros no. Y me parece que el gran desafío es qué vamos a hacer como dirigencia política. Lamentablemente la educación, otra vez más, discutimos los salarios y no discutimos la cuestión de fondo, que es la calidad educativa de los chicos. Hace mucho tiempo que venimos criticando la educación pública y hace muchos años que discutimos que empiezan las clases y los docentes están bien o mal pagos y no estamos discutiendo la calidad educativa. Por lo que creo que volvemos a cometer los mismos errores del pasado y esos errores del pasado no son buenos. Y en todo esto, el Frente Renovador, que es tu espacio político, ¿qué rol está cumpliendo? ¿Qué papel asume como oposición? Aquí en la provincia muchos cuestionan, sobre todo desde un lugar un poco más duro, ¿no? De oposición, que ustedes hacia afuera hablan como opositores, pero puertas adentro siempre esa ayudita, ¿no? Ese ayudín que permite gobernabilidad aquí a María Eugenia Vidal y en Nación un montón de leyes que le han terminado acompañando al oficialismo. El oficialismo en general, cuando es gobierno, quiere sacar todos los temas sin discutir y si pudiera sobre tabla. Cualquier gobierno por definición. Antes nos decían, a los que éramos el peronismo, que el Congreso o la Cámara de Diputados era una escribanía, que iban los trámites, no se discutían, se aprobaban como estaba, no se corría una coma, se sacaba la ley. En este gobierno se discute un poco más. El gobierno no tiene mayorías, tiene mayorías en la Cámara de Senadores, se le complica un poco más en la Cámara de Diputados, pero también hay normas que nosotros que creemos que como opositores a este gobierno que son necesarias para gobernar, para eso la gente los eligió. Ahora, que nosotros acompañemos una norma para que la gobernadora pueda hacerse de una herramienta que puede ser una ley, un endeudamiento, no quiere decir que somos los responsables. La norma la tienen, la responsabilidad de la gestión sigue siendo de la gobernadora. Todo lo que haga mal a partir de la norma sancionada es responsabilidad del Ejecutivo. Nosotros creemos que la provincia está complicada y si no hubiesen sido por algunas herramientas que le hubiéramos dado a la gobernadora, le hubiera sido muy difícil los 2 primeros años. Ahora, creer que nosotros cogobernamos con la gobernadora es imposible de pensarlo porque no tenemos cargos en el Ejecutivo y no somos responsables de las decisiones políticas que toma la gobernadora. Ustedes, Mirta Tundis allí que tiene un puesto clave, ¿no? En Diputados en Nación, una persona que conoce muchísimo del tema previsional, me imagino que debe sentirse muy angustiada, ahora un poco más liberada con este fallo de la Corte, o por lo menos de la Justicia, que le obliga al Estado a devolverle ese 9% a los jubilados que le había quitado con la nueva esta fórmula que se había hecho. ¿Vos crees que está bien lo que ha dictaminado la justicia? ¿Te parece que, como dice el presidente Macri, de dónde vamos a sacar el dinero? ¿No? Esa pregunta que se hace cada vez que le cuestionan ¿y por qué no le saca a los ojeros? ¿Por qué no le saca a las mineras? ¿Por qué no le saca a las empresas eléctricas, de gas? ¿Vos qué crees? Yo lo que creo que siempre se ajusta por el lugar más sensible y creo que esa decisión que tomaron de modificar esa tabla o ese coeficiente donde decían que los jubilados a fin de año iban a terminar ganando más, la quiero ver. De todas formas me parece que el gobierno va a apelar esa medida y otra vez volvemos a hablar de los abuelos, que me parece que era un tema que en los últimos años había estado saneado.
Me parece que la Argentina no va a tener salida si la dirigencia política no hace los cambios estructurales en serio que tiene que hacer, si la gente no ve que en la política vienen nuestros amigos, si la gente no ve cuestión de que el Estado no es para un grupo de amigos, sino es para que resolver los temas en serio, y mucho menos cuando ven que hay funcionarios que han sido parte de empresas y que hoy son parte de este Estado en el cual estamos pasando todos por momentos difíciles, como puede ser el tema de la energía. La Argentina está complicada en serio, el gobierno no lo quiso decir en su momento y ahora se encuentra con dos problemas, que no puede echarle la culpa al gobierno anterior y son responsables de la situación que nos han llevado, porque el gobierno ha logrado tener casi la mayoría de las normas que ha necesitado para gobernar. Me parece que es hora de que se convoquen a todos los sectores, es hora que se haga un proyecto pensando en la gente y es hora de que este problema que tiene la Argentina lo empiecen a pagar, por lo menos los que más tienen, un poco más. Nosotros discutíamos la semana pasada el tema de energía y el tema de la boleta y pensábamos que el IVA es el 21%, es muchísimo, es el impuesto más importante que tiene la factura de IVA. El gobierno no se corrió un metro de ese 21%. Entonces, si las señales, por lo menos para los que menos tienen, no las da el gobierno nacional, es difícil que lo podamos dar desde otro ámbito. En este sentido yo te quería preguntar sobre, que recién veíamos aquí en la tele de fondo, sobre el acuerdo con el FMI, que ya está prácticamente cerrado. Viajó el ministro Duhovne y ya es un hecho el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué visión tenés al respecto? Bueno, la verdad que lo que nos da es un año más de vida, no nos resuelve el problema de fondo. Los 30.000 millones de dólares que estamos o que vamos a recibir o que se van a anunciar es para paliar el déficit fiscal de un año. La Argentina tiene un presupuesto desequilibrado y que necesita o de la emisión monetaria que nos lleva a una inflación constante o nos lleva a un endeudamiento que nos van a garantizar cuál es el recupero de ese endeudamiento. Sí, igual de todos modos, Fernando, yo no sé cuál será esta maquinita de imprimir billetes, pero si la pararon o no, pero la inflación sigue subiendo, ¿no? Hay una devaluación de hecho, hay un endeudamiento increíble y sideral, 30.000 millones de dólares. Yo siempre me acuerdo hace 2 años atrás con el tema de los fondos buitres, ¿te acordás? Si eran 5.000, si eran 6.500, si eran 4.000. Y uno decía, es un montón, es un paquete de dinero, ¿no? Ahora no sé, estamos endeudados por más de 100.000 millones de dólares y 30.000 más, algunos dicen 40, 50.000, porque lo que quieren es desactivar la bomba de las LEVAC, pagar con eso, y igual seguimos en el horno. Exactamente, creo que estamos tirando un poco más hacia adelante los problemas y me parece que el capital político que tiene un gobierno siempre es los 2 primeros años cuando uno gana, y sobre todo que este gobierno ganó legítimamente y tendría que haber pensado en los 2 primeros años que iba a privilegiar. Me parece que se privilegiaron otras cosas y me parece que el ajuste ahora, como siempre, lo va a pagar la gente. Y me parece que no es lo mejor que podemos hacer. Hay otras cuestiones de fondo para hacer que nosotros hemos propuesto en su inicio, entre otras cosas, que paguen impuestos los bancos, impuestos a las ganancias quienes tienen los títulos, todo el sistema financiero sigue siendo el gran protegido de este gobierno y me parece que por ahí está pasando la mayor crisis. Me parece que tenemos que ajustar más ahí en otros privilegios que me parece que todavía no se han tocado y que realmente se lo quiere hacer con el pueblo, y va a ser complicado con inflación con una inflación del 25% y con un aumento salarial del 15% no cierra. Por mi parte, la última pregunta, puede ser que estás ya te tenés que ir a laburar ahí a la legislatura, pero no puedo dejar de preguntarte. Lo que quieras. Sergio Massa, el hombre de la ancha avenida, ¿para qué lateral se inclinará?
¿Vos creés que va a ir con Margarita, con este frente un país, o creés que va a incorporarse de algún modo al peronismo y va a recrear este gran frente? El peronismo siempre fue un espacio frentista, y vos creés que Massa va a estar allí, o va a ser rancho aparte de algún modo con Margarita en el frente un país. Nosotros creemos que tenemos que ser rehenes de nuestros proyectos y de nuestras propuestas. Sergio fue candidato en 2 oportunidades y tuvo siempre un modelo, una idea de país en el que muchas veces no pudimos llegar a la gente a plantearlo, o no supimos plantearlo. Quien más se acerque a esa idea, me parece que ahí va a estar Sergio Massa. Es claro que hay un pasado inmediato que la Argentina dejó de elegir, y que hay un presente bastante complicado para la mayoría de los argentinos, y nosotros tenemos que tratar de construir un lugar donde podamos generar confianza y poder llevar adelante nuestras propuestas, que son un montón, y que las hemos dado a conocer durante mucho tiempo en cada campaña. Después no hemos tenido los resultados porque la gente priorizó otras cosas, y porque tampoco pudimos ser escuchados, a raíz que siempre el gobierno buscó un adversario para competir, y la gente entre 2 opciones eligió otra, pero no creo que... Una cosa es elegir, otra cosa es el ver gobernar. Este gobierno ya lleva 2 años y medio gobernando y no sé si ha dado respuestas a la gente, así que seguimos en vigencia con nuestras propuestas más allá de donde estemos parados. Y la última, para ir cerrando, de cara a las elecciones del 2019, le hemos preguntado a varios compañeros de tu espacio, y algunos hablaban de un gran frente y algunos personalizaban de que un gran frente, pero con algunas excepciones del kirchnerismo. No vamos a puntualizar en quién ni quiénes. ¿Vos entendés este gran frente también como alguien amplio, o precisamente hay que hacer algunas excepciones? Y después, cortita, ¿cómo ves hoy la actualidad de Magdalena, que es un municipio que bien conocerás? El peronismo es tan amplio, y bajo el peronismo hay tanta gente que no debería estar, y hablamos tanto de Perón y Vaperón que le hemos devastado, pobres. Si se despiertan nos matan a muchos de nosotros. Y ahí tuvimos de privatizaciones hasta estatizaciones, así que el peronismo, si vos me decís por definición, según quién es la persona, es lo que piensa el peronismo. El peronismo es libre pensadores para muchos. Bueno, o han tomado de la máscara del peronismo, exactamente, ¿no? Muchas veces para... Han tomado el sello, y desde el sello del peronismo han hecho cosas que no sé si el peronismo o Perón los hubiese hecho. Así que me parece que lo más importante es volver a pensar en las ideas, más que nada, y cuáles son las ideas que tenemos nosotros. En cuanto a lo que me preguntás con respecto a Magdalena, ha sido beneficiado en su conjunto, porque cuando se tomaron decisiones desde la legislatura de tomar endeudamiento para los municipios, en el primer año afectamos una parte de la deuda para que sea transferida a los municipios para que puedan ejercer obras públicas. Es decir, es mucho más fácil cuando la provincia toma una deuda y le gira una parte a los municipios que cuando el municipio tiene que gestionar. En el gobierno anterior eso no existió durante 12 años. El intendente que se ocupaba, el intendente que trabajaba, conseguía recursos y hacía adelante las obras. Hoy el intendente de cualquier distrito, por mayor coparticipación o por esa ley de endeudamiento, sentado en su despacho recibía fondos para hacer obras. Es totalmente distinto. Es decir, los intendentes tuvieron muchos más recursos que cuando nosotros éramos intendentes. Ahora, en Magdalena, puntualmente, poco se hizo porque la gestión no fue buena. Y eso es lo que lamentamos los magdalenenses. Cada cosa que dejamos de hacer o que no tenemos el lujo de llevarla adelante es un perjuicio para la gente. De todas formas, me parece que hay que siempre trabajar, y que cada intendente tiene que poner todo el esfuerzo para lograr las cosas que también en campaña prometen y después no las pueden cumplir. Muchísimas gracias, Fernando, por la visita. Nos quedaron, obviamente, por cuestión de tiempo, varias cuestiones de lado, pero ya te vamos a invitar en otro momento. Ningún problema.